En este video vamos a hablar acerca del AeroPress y qué tipos de consejos te puedo dar para que empieces a hacer el mejor AeroPress posible. El AeroPress tiene varias ventajas. Lo primero es que es muy fácil de transportar porque simplemente se encoge muy fácil y lo puedes colocar en tu mochila o en donde sea que lo vayas a utilizar, y es por esto que tantos baristas lo utilizan justamente cuando se van a ir de viaje, porque es que es demasiado fácil de transportar. Lo segundo es que no se rompe fácilmente. Este AeroPress, independientemente de dónde lo coloques, si lo lanzas, si lo arrojas, lo que sea, es muy difícil que se rompa. Eso es lo bueno de que esté hecho de plástico. Y lo último es que puedes crear muchísimas recetas con el AeroPress. Es increíblemente versátil y es que por eso es el único método que tiene su propia competición. El AeroPress se suele preparar de dos maneras. De la manera normal, donde simplemente colocas el AeroPress así y lo vas extrayendo sobre la taza, y está la manera invertida, que es que colocas el AeroPress al revés, vas haciendo la infusión acá y justamente cuando termine el tiempo de extracción es cuando lo colocas en la taza. Para la molienda del AeroPress necesitas utilizar una molienda un poco más fina de la que la utilizarías para un V60, es decir, una molienda media, en su mejor expresión, un poco más fina de lo que sería el azúcar morena, como ya lo mencioné en el video del V60, que si no lo has visto te lo recomiendo. Ahora sí, vamos a hablar de consejos concretos que van a mejorar mucho tu extracción con el AeroPress. Lo primero es que necesitas utilizar dos filtros de papel en vez de uno. En serio, una vez a mí me dijeron este consejo, cambió completamente mi percepción con el AeroPress, porque una de las cosas que a mí no me gustaba del AeroPress era que dejaba esta sensación aceitosa en el café que a mí personalmente no me gustaba, y es por eso que soy tan fan del V60 y la Calita. Pero cuando tienes dos filtros en vez de uno, esos aceites se quedan completamente en el filtro y te deja una sensación muchísimo más clara con el café que extraíste, y es por esto que de repente me empezó a gustar mucho más el AeroPress luego de que me dijeron ese consejo. Así que si no lo has hecho, completamente hazlo, de verdad, va a cambiar muchísimo la extracción. Lo segundo es que siempre utilices el método invertido. La mayoría de los últimos campeones han ganado utilizando el método invertido, y esto no es simplemente una casualidad. Es que usualmente cuando haces las extracciones invertidas quedan muchísimo mejor y muchísimo mejor extraídas que si lo hubieses hecho de la manera convencional. Yo te recomiendo que te adaptes mucho a este tipo de extracción, pero también entiendo que al principio puede ser un poco intimidante porque muchísimas personas no colocan bien el AeroPress y justamente cuando lo van a voltear explota. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la presión que se va a generar por el calor, de no hacer un desastre completamente con la extracción. Lo tercero es que hay muchísimas recetas en internet acerca de cómo experimentar con el AeroPress. He visto recetas de personas que dejan el AeroPress infusionándose por 4 minutos a 80 grados el agua y que lo están revolviendo 50 veces en ese tiempo. Hay muchísimas maneras y muchísimos experimentos que muchos baristas han hecho. Esto es lo mejor que tiene el AeroPress, que tiene demasiada oferta y puedes escoger qué tipo de recetas son las que más te gustan a ti, y además de eso puedes empezar a experimentar a partir de allí. Lo cuarto es que originalmente el AeroPress fue creado para hacer espresso. Claro, sabemos que no hace completamente espresso como si fuese una máquina de espresso profesional. Sin embargo, si compras un filtro especial, puedes hacer algo muy parecido a un espresso. Definitivamente no va a ser lo mismo, pero en algunos casos puede ser que consigas hasta crema, lo cual es algo impresionante porque es muy difícil de conseguir si no tienes la suficiente cantidad de presión. Entonces, si estás dispuesto a comprar ese filtro, es probable que puedas empezar a preparar AeroPress que sean mucho más parecidos a espresso que mucho más parecidos a café de filtro. Lo quinto es que una de las mayores pegas que tiene el AeroPress es que no puedes hacer grandes extracciones. Si tienes que hacer 2 tazas o más, es un poco fastidioso porque te imaginarás que si tienes que hacer 5 cafés, no vas a hacer 5 AeroPress para esas 5 personas. Lo que hace mucha gente es que hace un concentrado de todo el café que necesita y en base a eso lo extrae, y después de eso lo reparte equitativamente en esas tazas, y después de eso coloca el agua. Es decir, coloca un concentrado de toda esa extracción y después de eso lo diluye con agua. Definitivamente no va a quedar igual que si hubieses hecho una extracción apropiada, pero queda muchísimo mejor que si hubieses hecho esto con cualquiera de los otros métodos de café. El sexto es que siempre utilices una preinfusión para el AeroPress y que siempre recuerdes mover esas partículas de café cuando hagas la preinfusión. Esto es lo más importante cuando estés haciendo el AeroPress, porque es mucho más fácil que el agua no llegue a algunas partes por el diseño del AeroPress. Entonces es importante que lo menees bastante bien toda esa cantidad de café y que toda esa parte se llene de agua para que puedas hacer una extracción lo más apropiada posible. Y por último, cuando estés empujando el café y ya se esté terminando la extracción, cuando empieces a oír un burbujeo como si alguien estuviese soplando en una piscina sobre el agua, ese es el mejor indicador de que ya tienes que dejar de empujar, porque ya allí se acabó lo que era el agua y ahí estás empezando a empujar lo que son los restos de café. Entonces es justamente en ese momento cuando tienes que parar la extracción. Espero que les sirvan estos tips para empezar a hacer el mejor AeroPress posible, y en un futuro voy a hacer una receta mucho más específica para las personas que les empiece a gustar el AeroPress. ¡Chao!